Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias eh, por estar aquí en el segundo laboratorio de activismo por la democracia. Tenemos un buen número de personas ya conectadas, así que vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por conectarse puntual, por estar con nosotros. Y hoy vamos a tener cuatro masterclass para hablar de democracia, de activismo y de antirracismo, porque nos interesa muchísimo también poder hacer todo el proceso de activismo también con una mirada decolonial, con una mirada también antirracista y con un enfoque también de interseccionalidad, porque hablar de democracia y no hablar de pluralidad y no hablar de inclusión es hablar de democracias a medias y hoy lo vamos a comprender. Entonces, eh, primero, para empezar, quisiera que todos rápidamente me contaran qué entienden ustedes por democracia. ¿Qué entienden ustedes por democracia? Me pueden alzar la mano y le doy la palabra o pueden escribir en chat qué entienden ustedes por democracia. Voy a dar espaciecito. Adelante, Jesús. Bueno, lo que yo entiendo por democracia es la participación de todos y todas, sin importar su identidad de género, sexo, religión o cualquier otra clasificación. Gracias. Entonces, Jesús nos relaciona democracia con participación. ¿Quién más me puede decir qué es democracia? En una palabra lo pueden colocar en el chat o activar el micrófono. Alex, adelante. Democracia es un sistema de gobierno donde al final el poder recae en el pueblo, o sea, viene siendo el democratos, poder del pueblo y pues obviamente tiene unas formas, puede ser democracia directa, democracia representativa. Gracias. Por aquí veo a, gracias, Alex. Por aquí veo a Sullivan. Buenos días. Bueno, para mí la democracia es una forma de participación de la ciudadanía que ejercen, como lo acaba de decir el compañero, de manera directa o por medio de un representante. Y también es la forma de garantizar que esta participación o las voces de estas personas se lleven a cabo de una forma más amena, por así decirlo. Súper, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera darnos una última intervención? Por aquí Yacir dice que la democracia es un sistema político y de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce poder directamente o a través de representantes elegidos libremente. Bueno, voy a quedarme con esta última definición, uniendo también las definiciones de los otros compañeros y compañeras. Entonces, nos han dicho como unos elementos de la democracia, ¿cierto? Nos han dicho que es un sistema, significa que cuando usamos la palabra sistema en una definición, estamos diciendo que es algo mucho más complejo que un simple concepto, ¿cierto? Por lo general, cuando nos toca definir algo que se autodefine como un sistema, lo vemos como algo abstracto. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando intentamos definir la democracia, que se queda mucho en lo abstracto y en lo de participar y en lo de el voto, pero no logramos saber cómo bajamos el concepto de democracia, por ejemplo, a temas prácticos útiles y que sirvan para la cotidianidad. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar, a tratar un poquito de desligar el concepto de democracia solamente al voto o a la participación a través de elecciones populares, ¿cierto? Sino que vamos a tratar de comprender un poco más qué es lo que es democracia y qué no es democracia y cómo nosotros con nuestras acciones ciudadanas también aportamos a la solidez de la democracia.
Por aquí me escribe Yaniris, la capacidad cotidiana de incomodar el poder sin miedo y de reorganizar lo común entre personas que no piensan igual. Entonces, muchísimas gracias, Yaniris. Nos han dado varios elementos. Nos dijeron voto, nos dijeron participación, nos dijeron capacidad de incomodar en la cotidianidad, nos dijeron también que habían diferentes tipos de democracia, ¿cierto? Creo que ahí englobé todas las participaciones. Entonces, les traje esta segunda diapo. Entonces, hablar de democracia es hablar también de estos principios que guían lo que se definiría en teoría como este sistema de gobierno que es la democracia. Empecemos por comprender primero que la democracia es un sistema de gobierno y como sistema de gobierno es algo vivo, es algo que no se acaba en una sola acción o en un solo momento, ¿cierto? De la vida de un gobierno o de un país. Entonces, lo primero en lo que vamos a estar de acuerdo es que la democracia es un sistema de gobierno y como sistema es complejo, está vivo y todo el tiempo está enfrentando desafíos, dinámicas que le son propias también a la democracia. Entonces, lo primero que debemos decir sobre democracia es que un principio que es el principio rector de la democracia y un valor también de la democracia es la participación ciudadana. No podemos desligar la democracia de la participación ciudadana y aquí en participación ciudadana no me refiero solamente a las elecciones libres, sino también a la capacidad que tiene la ciudadanía de incidir de manera permanente, directa o no, y de manera libre también, de manera libre e inclusiva en todos los procesos de construcción de lo que es el gobierno, de lo que es el Estado social de derecho. Entonces, lo primero que vamos a estar de acuerdo hoy es que sin participación ciudadana no puede haber democracia o no podemos hablar de democracias sanas y sólidas. Lo segundo es el Estado de Derecho. Y alguien me quiere decir, yo sé que aquí deben haber muchos abogados, alguien me quiere decir qué comprendemos por Estado de Derecho. ¿Quién pueden opinar también por acá por el chat? Maloris, adelante. Buenos días a todos. Mari, ¿te confirma Estado de Derecho solamente o lo que ya conocemos como Estado Social de Derecho? Estado de Derecho. Listo. Bueno, en este sentido, cuando Colombia tenía la Constitución del 86, hablar de Estado de Derecho se hablaba simplemente de un Estado que priorizaba un poco más la necesidad o el patrimonio privado que unos intereses colectivos como nación. Aquí las libertades individuales pues prevalecían en cierto punto, que las garantías sociales, como los programas y demás, pues no tenían mayor trascendencia. Entonces, al enfocarnos en un Estado de Derecho, hablamos de un Estado que si bien no va a intervenir por completo en el mercado, intervenir en políticas sociales, sí busca garantías propiamente para el ejercicio de las libertades individuales. Gracias. Gracias, Mallory. Bueno, en este contexto en el que estamos hablando, el Estado de Derecho es un principio según el cual toda la acción del Estado está sometida a las leyes y a la Constitución. Es decir, no podemos hablar de Estado de Derecho si no existe como un marco jurídico en el cual pueda guiarse la acción del Estado. Y este marco jurídico implica que las autoridades del gobierno tengan sí o sí límites claros para ejercer sus funciones y que adicional de que tengan límites claros, tengan también frenos y contrapesos. ¿Qué significa frenos y contrapesos? Es decir, que haya una distribución del poder y que esta distribución del poder sea justa y que permita también a la misma ciudadanía hacer control específico sobre las funciones, sobre la eficiencia de ese Estado. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derechos, estamos diciendo que existe como un marco de responsabilidad que es público, que es compartido y que está sometido también al control ciudadano. Otro elemento de la democracia es el respeto por los derechos. ¿Por cuáles derechos? Por los derechos humanos. Y en este marco de actuación, una democracia
o un Estado que se considere democrático, que no respete, ¿cierto?, la Constitución, las leyes, que no respete los derechos de sus ciudadanos, podemos estar diciendo que quizás esa democracia no es una democracia sólida o que es una democracia que presenta vicios en sus bases, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de democracia, también hablamos de derechos humanos y de la capacidad que tienen quienes nos gobiernan y las instituciones del Estado para hacer cumplir esos derechos. Y dentro de hacer cumplir esos derechos hay como tres elementos claves de hacer cumplir esos derechos. El primero es respetar los derechos, que es precisamente generar todas las condiciones para que las instituciones, para que la ciudadanía, para que la fuerza pública se someta, ¿cierto?, al cumplimiento de esas garantías. La segunda es abstenerse de limitar en tiempos normales estos derechos, ¿cierto? En tiempos de paz, estos derechos, abstenerse a limitarlos, a vulnerarlos, a restringirlos. Y dentro de este marco del respeto a los derechos también está otra palabra que es promover los derechos. Y en esa arista está la capacidad y la responsabilidad que tiene el Estado para promover derechos a través de políticas públicas, a través de legislación garantista, a través de procesos progresivos de acceso a derechos para quienes enfrentan brechas en este acceso. Otro elemento de la democracia es la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, no podemos hablar de un Estado democrático o de un sistema democrático si no está sometido de manera permanente al examen, al escrutinio público, a que, por ejemplo, existan medios independientes al gobierno que puedan hacer seguimiento, que puedan hacer monitoreo, que puedan hacer también publicidad y publicación de lo que está haciendo el Estado en materia de gobierno, en materia de políticas públicas y de ejercicio también de ese mismo poder. Sí o sí, una democracia que se considere una democracia sólida debe tener elementos claros, rutas y protocolos y legislación y un marco de actuación claro para que los ciudadanos de a pie, para que los medios de comunicación, para que la ciudadanía organizada pueda hacer seguimiento y también monitoreo a la actuación del Estado. Y adicional, la rendición de cuentas como una prioridad de los estados, de los gobiernos, sí o sí debe permanecer en todo el proceso del ejercicio del gobierno. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que, por ejemplo, los gobiernos territoriales o el gobierno nacional presente cuentas y rinda cuentas a la ciudadanía no es porque sean un excelente gobierno o estén del lado de la gente, porque sí o sí debe suceder en un estado que se considere democrático. Un Estado democrático sin rendición de cuentas y sin acceso eficiente a procesos de seguimiento ciudadano es en cierta medida una democracia fallida. Lo otro es el pluralismo político y el pluralismo político tiene que ver con que en los procesos político-electorales, en los procesos también de gobierno y de cambio de gobiernos, pueda haber de manera clara y sostenida diferentes tipos de partidos políticos, diferentes visiones políticas y que todas se sientan en la posibilidad y en la oportunidad de participar. Precisamente Colombia ha dado pasos, si vemos la historia colombiana, ¿cierto? Donde antes existió inclusive un frente nacional que se turnaban los momentos o los periodos electorales a estar ahora en un proceso amplio, plural, en donde uno puede mirar más de 10 partidos en una misma elección, ¿cierto? Eso nos habla también de que Colombia ha dado pasos en este proceso de consolidar y fortalecer una democracia más sana. Entonces, el pluralismo político es importante. Yo he escuchado a muchas personas que se incomodan mucho de que existan tantas posibilidades, por ejemplo, en el tarjetón, o de que existan tantas posibilidades de que, pongo esto entre comillas, cualquiera ahora pueda ser candidato.
Y cuando alguien dice eso, yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que cualquiera ahora pueda sentirse con la capacidad, con el respaldo ciudadano, con el respaldo institucional para querer acceder a los espacios de toma de decisión y de democracia representativa. ¿Por qué? Porque es importante para democracias sanas y sólidas que pueda haber pluralidad en el ejercicio político. Y lo otro que es muy importante, que es la soberanía popular y elecciones libres. Y dentro de esta soberanía popular y elecciones libres, estamos hablando precisamente que el poder del Estado reside en el pueblo y este poder que reside en el pueblo no es algo como abstracto que solamente se ve reflejado cuando vamos y votamos en las urnas, sino que es un proceso legítimo, permanente y perdurable. Es decir, la democracia no muere cuando vamos y ejercemos el voto. Esa es una forma de ejercer la democracia, ¿cierto? Es un elemento de una democracia sana, que hayan elecciones libres, que además de que hayan elecciones libres, cualquiera se sienta en la posibilidad de participar, ya sea como candidato o como elector, pero además de que hayan elecciones libres y además de que el poder resida en el pueblo, como ciudadanos podamos ver que hay una transferencia tranquila y pacífica del poder. Es decir, que todas las personas, los representantes, las personas que estén asumiendo cargos de poder de voto popular, luego de terminado su mandato, puedan hacer una transferencia pacífica de ese poder, porque eso significa de que efectivamente esta persona o este partido político o esta forma de gobernar respeta los principios democráticos, sobre todo respeta el Estado de Derecho. Cuando nosotros, cuando tenemos que preocuparnos, cuando hay que tener las alarmas encendidas, cuando los gobiernos empiezan a limitar y a disminuir el poder de control político que tienen otras ramas del poder, cuando empiezan a traspasar los límites que les da la Constitución y las leyes frente al uso de sus funciones, de sus funciones legales y empiezan a disminuir, ¿cierto? El Estado, empiezan a disminuir las corporaciones, empiezan a restarle importancia y a traspasar, ¿cierto? Sus límites en el ejercicio del poder. Allí entonces nos estamos acercando más a otros sistemas de gobierno como dictaduras o nos estamos acercando más a sistemas de gobierno que en teoría parecen ser democráticos, pero que realmente están de una u otra forma erosionando la democracia. Entonces, cuando hablamos en Democrax de poder juvenil en acción y hablamos de la capacidad que tenemos también para movilizar la democracia, no la estamos hablando desde un concepto abstracto de la democracia como solo ir y votar, ¿cierto? Sino que estamos hablando de que a diario podamos vivir la democracia. Y vivir la democracia no es otra cosa que poder sentirnos parte del sistema de gobierno y parte de el ejercicio de todos estos principios que acabo de mencionar. Dentro del respeto a los derechos, también hay un principio de la democracia que es básico frente precisamente a democracias sólidas y es la capacidad que tienen los medios de comunicación para poder ejercer sus labores sin interferencias, sin amenazas y haciendo precisamente uso de la verdad y de la independencia para comunicar, porque tener medios de comunicación independientes al gobierno nos permiten también poder garantizar que la pluralidad se visibilice, que haya transparencia, que haya seguimiento, que haya espacio para que la ciudadanía pueda criticar al gobierno, porque precisamente la polarización es un problema, porque la polarización nos hace pensar que en democracia o eres blanco o eres negro o eres verde o eres rojo y no existen por decirlo así, diferentes opiniones, opciones. Pensar en que
democracia es tener opción A o opción B y que no hay otras posibilidades, también es un poquito, de algún modo, con nuestras narrativas y con nuestros discursos, traicionar los principios democráticos y erosionar la democracia. Entonces, por eso es tan importante que en medio, por ejemplo, de sistemas tan polarizados como en estos momentos nos encontramos en el país, las juventudes puedan proponer también discursos y narrativas que incluyan y que le permitan también a la ciudadanía conversar entre diferentes, abrir espacios para el diálogo, para la reflexión, para la crítica y sobre todo para generar análisis de cómo vamos precisamente en el acceso a derechos. Porque cuando nosotros le damos un voto a un candidato determinado, ¿cierto? No le estamos diciendo, puedes hacer lo que quieras, le estamos diciendo, te estoy dando un mandato popular para que tú precisamente hagas cumplir mis derechos, generes políticas públicas, protejas mis derechos, protejas la soberanía que existe en mi país y adicional a eso, promuevas de manera progresiva que se acceda a más derechos y que se cierren brechas. No le estamos diciendo al gobernante, confiamos ciegamente en ti y haz lo que tú quieras. Cuando hablamos de democracia estamos hablando precisamente de que la ciudadanía sí o sí tiene que tomar partido en el control de ese gobierno, de ese poder que hemos asignado. Y en esta lógica de lo último que acabo de decir, precisamente sale un elemento adicional, que es la gobernanza. La gobernanza sí o sí tiene que hacer parte de los sistemas democráticos. ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza precisamente es una forma más cooperativa de decidir en los gobiernos, de hacerse cargo de todas las acciones y deberes que tiene el Estado. Entonces, la gobernanza en sistemas democráticos, ¿qué permite? Permite el equilibrio del gobierno de la mayoría y los derechos de la minoría. Significa que un Estado que dice ser democrático y que fortalece de manera permanente su democracia, debería, así no ganen, ¿cierto?, las minorías, poder hacer espacio para que sí o sí se sientan representadas y adicional a eso, generar acciones de política pública para que eso sea una realidad y no que sea mero simbolismo narrativo. Lo otro es que fortalece la resiliencia institucional y la confianza. ¿Qué significa eso? Que protege las instituciones para que en medio de las posibles y seguras dificultades que hay dentro del gobierno y dentro de los procesos normales de la humanidad y los sistemas de gobierno, las instituciones puedan tener herramientas para ser resilientes a estos embates, ¿cierto? Que las instituciones precisamente puedan funcionar cuando se necesita. ¿De qué instituciones hablo? De las instituciones, por ejemplo, que garantizan derechos, de las instituciones que protegen precisamente los derechos de la fuerza pública, de los jueces, de quienes protegen la Constitución y la ley, quienes hacen la Constitución y la ley y quienes ejecutan la Constitución y la ley, y de las organizaciones de la sociedad civil que vigilan. Todo eso debería haber una agenda gubernamental en función de precisamente fortalecer esa resiliencia institucional, porque así es el concepto, la resiliencia institucional y la confianza en las instituciones. En la medida en que la ciudadanía confíe en las instituciones y vea instituciones más robustas, porque esto también es democracia, tener instituciones robustas, instituciones que puedan también hacer sentir confianza a la comunidad, a la ciudadanía. Esto es en doble vía, la ciudadanía va a querer participar sí o sí en los procesos democráticos. Es como un círculo virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso en donde las instituciones están fortalecidas y entonces la ciudadanía comprende el valor de las instituciones, las defiende y las promueve y participa. ¿Por qué en estos momentos en Colombia existe tanto nivel de abstencionismo? Porque la ciudadanía no comprende muy bien cuál es su rol, pero adicional de eso, no se aplican principios de gobernanza en los sistemas democráticos
Y principios de gobernanza voy a unirlo con el siguiente, es fomentar también la educación democrática y la alfabetización cívica. Eso también es democracia. Cuando podemos hablar de democracia en cualquier espacio, cuando en los colegios desde primaria estamos hablando de la importancia de participar. Por eso los gobiernos escolares no son algo lindo en lo que los chicos pueden ofrecer piscinas y bombones para el voto, no. El gobierno escolar realmente es una apuesta para fomentar la alfabetización cívica, para que los estudiantes desde inicios comprendan la importancia de la participación y de generar sistemas que abran la oportunidad para la participación, para la discusión, para la crítica, para la construcción colectiva. ¿Y qué hace la gobernanza en los sistemas democráticos? Conecta la agenda gubernamental con agendas ciudadanas. Todos sabemos que existen diferentes tipos de agendas ciudadanas. Existe, por ejemplo, la agenda de los jóvenes, existe la agenda de los grupos minoritarios, existe la agenda de las comunidades campesinas. Y muchas veces, si necesitamos hablar de democracia sólida, necesitamos hablar también de que estas agendas ciudadanas dialogan de manera permanente con la agenda del gobierno, porque es cierto, y esto es algo que tenemos que tener claro, cuando nosotros damos nuestro voto, cuando nosotros decimos, este es el proyecto político en el que yo confío, ese proyecto político viene con una agenda de gobierno y a esa agenda de gobierno es a la que nosotros estamos dándole la confianza con nuestro voto. Si nosotros no tenemos la capacidad de separar que estamos votando es por agendas de gobierno y elegimos es, no sé, por razones, elegimos porque nos parece bonita esta persona, elegimos porque yo mi voto lo voy a hacer es en contra de y no a favor de. Entonces, allí es donde la democracia pierde poder y se va erosionando, porque precisamente estamos eligiendo desde las pasiones y no desde una agenda de gobierno. Cuando la ciudadanía tiene una agenda ciudadana, y cuando la ciudadanía confía en que esa agenda ciudadana es lo que debería llegar al poder, deberíamos estar eligiendo entonces en función de cuáles son las candidaturas o cuáles son los gobiernos que van a responder o a dialogar con mi agenda ciudadana. Por eso es tan importante para las democracias que exista movilización social, que exista precisamente alfabetización cívica, que existan procesos organizativos sólidos. No es al azar de que, por ejemplo, en dictaduras no se permita que la gente se reúna, converse, que critique, porque precisamente cuando nos dan espacio para conversar, para hablar, para decir lo que pensamos, empieza a evolucionar los gobiernos. Por eso es tan importante que podamos generar conversaciones. Por eso es tan importante estos espacios, para que precisamente la democracia se fortalezca. Cuando ustedes escuchen a algún candidato hablar de que no está de acuerdo con que hayan tantas organizaciones, cuando que no está de acuerdo en la protesta pacífica, que no está de acuerdo que va a limitar derechos, eso es una bandera roja muy grande para la democracia. Y allí es donde ustedes tienen que tener educada la conciencia ciudadana para precisamente darse cuenta que esos discursos son discursos que cuando lleguen al poder vienen con una agenda antiderechos y con una agenda de disminución de derechos y de fortalecimiento democrático. Entonces, ahí es donde tenemos que poner también el foco para saber identificar quiénes pueden fortalecer o no la democracia. Entonces, aquí ya estoy finalizando, pero traía como unos datos del laboratorio Lalo, que es una plataforma de datos que precisamente hace análisis de la democracia y hace como encuestas. La última encuesta fue en el 2023 sobre a más de 40.000 personas en Latinoamérica y el Caribe sobre qué pensaban de la democracia y aquí están como algunos datos que me pareció importante para precisamente poder hacerles como el paralelo de lo que acabo de decir como teórico con lo que la gente piensa. Entonces, fíjense, si estamos hablando de instituciones que no están dándole confianza a la gente, pues precisamente eso hace
que la gente, que la ciudadanía de a pie no confíe en las instituciones. Entonces, el 59% de la población en América Latina y el Caribe considera que la democracia es la mejor forma de gobierno y pareciera que es un buen dato, pero realmente por allá en el 2014, en el 2004, estábamos por encima del 65% de la favorabilidad frente a formas de gobierno democrático, que significa que hay un creciente descontento con la democracia y que esto precisamente hace que en el tercer análisis que el 41% de los adultos consideren justificable que líderes actúen por fuera de la ley para cumplir promesas de gobierno. Entonces, miren lo delicado que es esto. Estamos hablando de que, y no voy a mencionar aquí otros gobiernos, pero estamos hablando de que en Latinoamérica hay una creciente, ¿cierto?, aceptación a justificar a líderes de gobierno que cumplan la ley, aunque sobrepasen o limiten derechos, ¿cierto? Derechos a la asociatividad, derechos al libre desarrollo de la personalidad, derechos a la reunión en espacios públicos, y la gente está de acuerdo con que eso se limite, pero realmente no tenemos tiempo para analizar un poquito más esto, pero esto precisamente lo hace cuando por temas, por ejemplo, la gente pone la seguridad por encima de otro tipo de derechos. Y allí es donde tenemos que empezar a dar la discusión de la importancia de que, por ejemplo, en Colombia superemos la discusión de que solamente Colombia necesita estar militarizada, por ejemplo, o que solamente necesitamos eso. Es cierto, lo necesitamos porque una democracia sin que la gente se sienta segura en las calles no es posible. Pero también el debate y la conversación tiene que superar también esto. Cuando escuchen a algún candidato, sea en elecciones territoriales o nacionales, y solo habla de un tema, preocúpense, porque entonces, ¿cuál va a ser la agenda social o la agenda que acompañe todas esas demás acciones para que la seguridad exista? Lo otro es que 2/3 de la población no confían en las instituciones claves del Estado, que son el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Pero para nuestra satisfacción, los jóvenes adultos de América Latina y el Caribe están comprometidos con la democracia. Y esto significa que están más comprometidos que las generaciones de los adultos antes, cuando eran jóvenes. Y por eso muchos adultos dicen, pero los jóvenes ahora, ¿por qué salen dando a marchar? Porque hay un descontento. No, están realmente más comprometidos con la democracia y con hacerla visible. Entonces creo que eso es algo de lo que las generaciones de jóvenes nos deberíamos sentir orgullosos porque muy a pesar de la narrativa que se está usando, que usan los adultos, que usan los espacios adultocéntricos, los medios de comunicación que dicen que a los jóvenes no les interesa la política, realmente a los jóvenes sí les interesa la política, les interesa fortalecerla y hablar de democracia en la cotidianidad. Y, por ejemplo, la buena gobernanza y la distribución equitativa de la riqueza hace que haya una mayor demanda de democracia. Por eso es tan importante que podamos defender y construir democracia en la cotidianidad a través precisamente de políticas públicas. Es decir, hablar de políticas públicas, hablar de agenda ciudadana, es hablar también de democracia. Y para finalizar, les traigo esta pregunta y es, ¿qué entendemos por democracias del buen vivir? Y con esto quiero finalizar. ¿Cómo conectamos todo lo que acabamos de hablar de democracia y el buen vivir? ¿Cómo creen ustedes que se conecta eso? Y abro espacio para que ustedes puedan o hacer complemento a lo que acaban de escuchar o responder la pregunta. Mari, disculpa, ¿podrías por favor volver a repetir la pregunta para apuntarla? La pregunta es cómo se conecta la democracia con democracias del buen vivir. Y lo otro es, ¿qué piensan ustedes de lo que acaban de escuchar? Si creen que la democracia se ve así, ¿cómo bajamos la democracia de este concepto tan abstracto que nos han vendido, que es solo elegir y ser elegido, ¿cierto? Y la llevamos a la cotidianidad y a las acciones que ustedes ya realizan desde sus organizaciones.
Pueden alzar la mano, preguntar. Dale, Jesús, adelante. Y luego Se- Andrés. Señor, respondiendo a la primera pregunta, la segunda se escucha entrecortado. ¿Me podrías repetir la segunda? La segunda es cómo ustedes conectan todo esto que acabo de hablar para bajar la democracia, ¿cierto?, a la cotidianidad, para no hablarla desde un concepto tan abstracto como elegir y ser elegidos. Bueno, voy a darle la palabra a Andrés y luego Jesús, mientras piensas la segunda pregunta. Pues voy a hablar. Bueno, yo creo que en base a todo lo que hemos estado hablando y en todo lo explicado anteriormente, Mari, creo que la democracia del buen vivir, o para tener una democracia del buen vivir, se basa en que tanto las instituciones realicen su trabajo de gobernanza basado en la estructuración política de cada país, pero respetando también las visiones y pensamientos del pueblo, en donde se respeten ambos procesos, tanto a nivel político desde los gobernantes, pero también que la población y las comunidades tengan la libertad de elegir y disponer de sus creencias, participando en diferentes espacios y realizando unas críticas constructivas que permitan que los gobiernos y los pueblos y comunidades pues avancen hacia metas que sean compartidas y no metas individuales, sino que sean metas mucho más pensando en minorías y que posibiliten un mejor futuro. Creo yo que más o menos sería lo que entendí. Gracias. Adelante, Jesús. Gracias, Andrés. Voy a darle la Ok, palabra a bueno. Andrés. Ah, dale. Y luego Andrés también. Eh, ok. Bueno, la democracia del buen vivir. Para mí, pues la democracia del buen vivir es la práctica constante de poder generar y crear espacios de participación en donde no solamente nosotros participemos desde el voto, sino que también nosotros podamos construir agendas con la institucionalidad, en donde nosotros podamos construir agendas con nuestras organizaciones de base social y además en donde nosotros podamos levantar la voz por aquellas personas o por aquellas minorías que no se atreven a levantar la voz. Siento que sería como una visión que deberíamos tener las organizaciones de base social, y es que podamos nosotros construir esa democracia a base desde la propuesta, en base desde la construcción social, desde la construcción de las diferencias, desde la construcción fuera de la polarización. Y la segunda pregunta, que tiene que ver de cómo nosotros bajamos toda esta opinión más abstracta de lo que tiene que ver la democracia en nuestro territorio, yo creo que la respuesta es sencilla, bueno, desde mi punto de vista, y es que nosotros podamos ejercer la democracia no solamente desde el poder elegir y ser elegidos, sino que también lo podamos nosotros desde la construcción de agendas, desde la generación de propuestas, desde la incidencia política en el territorio, desde mirar qué es lo que proponen los candidatos y de qué forma nosotros podamos llevar eso mascado al territorio, explicarle, miren, estos candidatos proponen esto, estos candidatos proponen lo otro, ustedes pues deciden por quién candidato o qué candidato van a elegir, pero es importante que primero conozcan las agendas políticas y saber si esos candidatos los representan y si los van a representar en un futuro si quedan elegidos. Entonces eso es básicamente mi percepción con respecto a las dos preguntas. Súper. Yo sé, gracias, Jesús. Yo sé que alguien más alzó la mano. Ya para finalizar como esta primer masterclass y darles permisito para que vayan y se tomen un cafecito antes de que entre Irina. No sé si ya está por aquí, creo que todavía no ha entrado, pero vamos a darle a Sully la palabra y luego yo hago unas palabras. Bueno, yo creo que partiendo de la democracia del buen vivir, creo que eso se vive a diario. Como tú lo mencionabas, que nos han enseñado de que la democracia se basa solamente en elegir a alguien
para que pues, nos represente, o solo se trata de votos y la democracia solamente es válido en tiempos electorales, cosa que pues no es así de mi percepción, sino que se vive diariamente en cada uno de los espacios, en cada uno de los territorios en los que convivimos, que parte de lo que de pronto nos ha llevado a tomar o a crear este tipo de espacios donde nos tenemos que encontrar como jóvenes, como personas, es para poder comenzar a democratizar cada uno de los espacios, es decir, que sean espacios abiertos para cada una de las personas que no han tenido la oportunidad de entender cómo funcionan este tipo de, sí, de espacios o de contextos, ¿sí? Entonces, creo que la democracia del buen vivir pues, comparte mucho con la segunda pregunta, o sea, la respuesta mía comparte mucho con el tema de la segunda pregunta que hiciste, y es sobre eso. La democracia es algo que se vive a diario, y para nosotros comenzar a realizar verdaderamente la democracia en su esencia es comenzar a democratizar cada uno de los espacios. El hecho de que pienses diferente, tengas una percepción diferente de pronto a la línea política o de pronto al tema cultural, cualquier otra cosa, no significa que no podamos sentarnos dentro de un mismo espacio y poder intercambiar ideas y seguir construyendo país, seguir construyendo sociedad. Súper inspirador todo lo que estamos escuchando. Gracias a Sulibu, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre. Por acá me escribe Yaniris, sin buen vivir, democracia es formal, con buen vivir se vuelve concreta. Uy, qué conclusión, me encanta eso, que concluye también como la línea de lo que han dicho los compañeros. David dice, la democracia se conecta con el buen vivir, el fomentar la participación ciudadana, la inclusión colectiva, proteger derechos y promover justicia social, lo que contribuye a un mayor bienestar y calidad de vida. También una excelente conclusión. Entonces, ya para dejarlos que se paren un momentico y se estiren mientras llega nuestra próxima invitada, no se me vayan a desconectar, pueden pararse y tomar café. Y precisamente desde Construyendo Ciudadanía y desde esta apuesta que estamos haciendo, queremos conectar y que todo el mundo conecte democracia con buen vivir, porque es la forma de dejar de pensar que la democracia es algo abstracto. Entonces, si podemos conectar la democracia con las acciones del buen vivir, precisamente vamos a poder exigir a nuestros gobiernos esa posibilidad de hacer agendas que se conecten con las agendas ciudadanas.